Hola, yo soy Laura y les doy la bienvenida una semana más al canal. En el video de hoy les voy a compartir mi experiencia leyendo La vegetariana de Han Kang, el Premio Nobel de Literatura del año 2024. Quiero aclarar para empezar que este video no pretende ser ningún análisis porque yo no tengo, digamos que la formación, ya quisiera tener la formación de estudios literarios o de literatura para poder hacer un análisis riguroso de una obra como La vegetariana. Lo que pretendo básicamente es contarles cómo fue mi experiencia y también un poco si ustedes como yo sienten miedo de aproximarse a esta obra, pues contarles cómo fue que yo viví esta situación en particular. Lo primero que debo decirles es entonces, como ya les anticipé, yo tenía mucho miedo de aproximarme a este libro, porque ya les he contado de pronto en algunos posts en redes sociales, en mi cuenta de Instagram en particular, que para mí ha sido todo un reto enfrentarme a la lectura incómoda. Y es que como ustedes saben y ya les he hablado mucho, para mí la lectura es un lugar seguro, es un lugar feliz, es algo satisfactorio, que me permite transformarme, aprender, motivarme. Entonces cuando me enfrento como a lecturas incómodas, un poco desagradables, no tienen nada de malo, por supuesto, porque es la vida tiene luz y sombra, la vida tiene momentos felices, momentos tristes, la realidad es que no todo es color de rosa. Entonces, cuando me enfrento a ese tipo de lecturas me cuesta, ¿cierto? Me exijo a veces terminar este tipo de libros o este tipo de historias. No hay necesidad de haberse leído La vegetariana para saber que es una lectura incómoda, que trata un tema difícil, que habla de la violencia, un poco de la violencia también cotidiana, la violencia social, que trata también un poco del desprecio, bueno, varios temas, digamos que alrededor de la historia que ya les voy a contar. Entonces, por esta razón, pues yo tenía mucho miedo de leer este libro. Tanto así que dije, tengo que leer algo sobre la Nobel de Literatura e inicié por la clase de griego el año pasado. La clase de griego me pareció una historia muy interesante. Digamos que no va a ser un libro que yo recuerde como con especial cariño o con especial gusto, pero sí me pareció bonita, digamos que todo el análisis que yo siento que hace la historia de la clase de griego sobre el lenguaje, sobre la comunicación, sobre cómo los seres humanos, digamos que encontramos maneras para conectar entre sí a pesar de las barreras que podamos tener a la hora de ver, escuchar, hablar. Entonces digamos que esa historia me pareció interesante. La clase de griego, como les digo, no será un libro que yo diga es de mis preferidos, pero tampoco fue un libro que me costara terminar o que me pareciera difícil, aburrido, desagradable, para nada. Este año entonces decidí leer La vegetariana en una lectura conjunta, y esto yo creo que fue, digamos que una de esas razones que digamos que cambió por completo la experiencia de lectura para mí. ¿Qué es una lectura conjunta? Pues básicamente es un grupo de personas que sin ningún costo asociado pues se unen a través de algún medio, ya sea WhatsApp, Telegram, a través de una reunión virtual, a hablar o discutir un libro. Nosotros, digamos que con un subgrupo que tenemos de un club de lectura del cual hago parte, decidimos, porque algunas no nos habíamos leído La vegetariana, como unirnos en un grupo y leerlo, plantearnos como unas metas. Lo leímos en una semana, la primera semana de marzo, y ir teniendo como discusiones de los fragmentos que íbamos leyendo. Esta experiencia para mí fue fundamental, yo creo que fue lo que hizo que cambió pues en gran parte la experiencia de lectura, porque pues tuve la oportunidad no solamente de escuchar las interpretaciones de las demás personas sobre el libro, también compartimos artículos, entrevistas, hablamos mucho alrededor de lo que la obra podría significar, también los momentos difíciles o agradables que cada una vivió pues en la experiencia total de lectura. Esto yo creo que es una experiencia que de verdad les recomiendo que la tengan, porque pues no cuesta nada al final y nos demuestra que leer no tiene por qué ser un acto solitario, que también pues podemos compartir experiencias con otras personas y hacer de esta actividad tan placentera y tan feliz algo colectivo y grupal. Eso entonces es un punto importante que les quería mencionar. Lo otro es, digamos que La vegetariana a mí me sorprende mucho
la facilidad con la que las personas en redes sociales a veces hablan de un libro y dicen como La vegetariana es la historia de una persona, de una mujer que decide dejar de comer carne. Es narrada desde 3 puntos de vista completamente diferentes al de ella o al propio y cuenta la historia de todo lo que esta decisión de dejar de comer carne le generó en la vida. Es muy simplista, es una definición o es como una reseña muy simple de una historia tan compleja y tan profunda. Para mí entonces la vegetariana no es la historia de una persona que dejó de comer carne y cómo todo esto afecta a un entorno o una dinámica familiar. Para mí esta es una historia de una mujer que decide rebelarse contra la condición humana. Ella no quiere ser humana y por tanto le da pereza, le da fastidio todo lo que tiene que ver con los humanos, incluyendo el hecho de que comamos carne. Esa es una, digamos que una cosa o una de las etapas del proceso de transformación que ella está viviendo y del cual vamos a ser partícipes en la historia. No es simplemente que no come carne, que se volvió vegetariana y ya. Es un proceso de transformación que va más allá de eso. Y es como su anhelo o su deseo de un poco el rechazo a la condición humana y el deseo de moverse a una condición vegetal. Y no les voy a explicar más porque pues ya sería mucho spoiler del libro, aunque perdónenme si el video va a tener algunos spoilers porque pues es inevitable. Entonces, lo primero es eso, digamos que la descripción tan simplista, y no se dejen llevar por eso, porque muchas personas dirán como, ay no, pero una historia de una persona que dejó de comer carne, pues a mí hizo como que no sé, no me llama la atención. Además de que quizás si tú vives en Latinoamérica, en Europa o en Estados Unidos, pues seguramente, o en Norteamérica, la cultura, digamos que asiática también te va a parecer algo extraño o algo lejano. Entonces, eso sumado al tema de que sea la historia de una persona supuestamente que deja de comer carne y ya, pues va a ser una historia muy ajena. Y eso hace que no sea llamativo. Entonces lo primero que quería aclarar es eso. Lo segundo entonces, pues esta es la historia de una mujer en Corea del Sur que, bueno, parte de su proceso de transformación por una cantidad de circunstancias que ella vive y que nos vamos a ir enterando en la lectura del libro. Ella tiene un pasado muy difícil, un presente también muy difícil, y digamos que todas estas circunstancias derivan en que ella toma la decisión de rebelarse contra todo, rebelarse contra la condición humana, contra su familia, su esposo, y lo único que usa o lo único que ella tiene a su poder, que es suyo para poder rebelarse, es su cuerpo. Entonces, a través de su cuerpo, ella toma la decisión de empezar una serie de cambios, una serie de actos de rebeldía para liberarse. Es para mí, pues, como la interpretación general del libro. El segundo acto de rebeldía es no comer carne. Y digo que el segundo porque el primer acto de rebeldía nos pasa un poco desapercibido en el libro, y es que ella no usa brasier o no le gusta usar sostén. Es algo que a ella siempre como que la ha caracterizado, le incomodaba, y eso es algo que incluso el esposo dice como que le parecía muy extraño. Para mí ese es un primer acto de rebeldía, y el segundo ya empieza con no consumir carne. Y de ahí en adelante pues otros actos de rebeldía pues que ya va haciendo en todo su proceso de transformación. La historia tiene tres, digamos que puntos de vista, o está narrada desde 3 perspectivas. La primera es la narración desde la visión del esposo. La segunda es la narración desde la visión del cuñado, o sea, el esposo de su hermana mayor. Y la tercera es la narración desde la visión, el punto de vista de la hermana mayor. ¿Listo? Cada una de estas narraciones tiene unos componentes importantes que me parece como interesantes dentro de la lectura. Lo primero es que la narración por parte del esposo es una narración, digamos que desde el desagrado y desde la incomodidad que a él, como persona, le genera esto que está haciendo su esposa, Jeonji. Creo que así se pronuncia, pero pues ustedes entienden a quién me refiero. Él va contando, digamos que de una manera despectiva, de una manera alejada, como lo que está pasando con esa mujer que es su esposa, y cómo eso le afecta a él y le genera pues como tantas incomodidades en su vida laboral, en su vida cotidiana, en fin. Esa es como la primera narración. Digamos que ahí vamos entonces entendiendo un poco qué es lo que está pasando con la protagonista, cuáles son como todos estos actos de rebeldía que ella está viviendo. Él aquí empieza a involucrar a la familia pues al sentirse como sin herramientas para hacer cambiar a su esposa de idea o de perspectiva.
La segunda narración, el segundo capítulo, entonces ya es narrado desde el punto de vista del cuñado, o sea, el esposo de la hermana mayor de Jeonji, y en esta narración ya es desde la fascinación, pero no una fascinación positiva o interesante, sino la fascinación que nos genera lo diferente. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos algo que nos llama la atención y que queremos entender, pero no porque digamos, ay, qué bonito, qué agradable, yo quiero ser así, o quiero atraer esto para mí, sino porque, wow, esto está muy raro, yo quiero entender. Él es un artista, entonces además de eso, pues todo lo que hay alrededor de esta dinámica de Jeonji le genera fascinación, le genera interés y él quiere un poco aprovecharse o sacar provecho desde su sed artística de lo que está viviendo Jeonji. Sumado a que le genera pues como cierta atracción desde el punto de vista físico, etc. Entonces, este es el capítulo más desagradable. Y acá quiero hacer un paréntesis muy importante. No se paren, si están en este capítulo, y yo se los digo por experiencia propia, es desagradable, es muy complejo, digamos que de leer, es complejo, porque además tú quieres que ya se acabe, porque lo que está pasando en ese capítulo es bastante, digamos que diferente, es algo como extremo, porque además pues es un abuso al la situación y a la salud mental, pues o lo que estaba viviendo la protagonista. Mi invitación es a que hagan el esfuerzo y avancen, porque ese capítulo yo creo que es como barrera. Es tan desagradable, es tan complejo, que puedes llegar a ese punto de decir, uy, no, yo no leo más. Avancen porque el final seguramente vale la pena, les puedo garantizar eso. Entonces, bueno, después de ese capítulo, entonces ya llega el capítulo que es la visión o el punto de vista de la hermana mayor. Y este para mí es el capítulo cumbre y el más importante del libro, porque pues obviamente sin los anteriores pues no habría historia, pero en este capítulo en particular hay varias componentes o varios temas que me parecen muy interesantes. Lo primero es que es narrado desde el amor, y eso me gustó muchísimo. Es narrado desde la visión de una hermana mayor que se cuestiona lo que está pasando con su hermanita, si fue en algún punto causa de ella, si hay algo que ella dejó de hacer o que hizo que hiciera pues que su hermana llegara al extremo en el que está. Es narrado un poco también desde la renuncia a ella, digamos que entrega prácticamente todo en su vida para ayudarla y para poder soportar pues ese momento difícil que su hermana está viviendo. Y además es el más ilustrativo, porque a partir de este capítulo es que nosotros comenzamos a entender todo lo que vivió Jeonji en el pasado, cuando era niña, cómo era su forma de ser en esa época, esa rebeldía que la caracterizaba, cómo era su entorno familiar, cómo era la relación con su padre, bueno, una serie de cosas que ya nos permiten entender, claro, con razón es que ella tomó esa decisión y con razón es que está pues teniendo el desenlace que está teniendo la historia. Entonces ese capítulo es narrado desde el amor, es una visión mucho más bonita, mucho más cercana, no por eso menos dolorosa y menos incómoda, pero sí es más, digamos que ilustrativa además y un poco más cercana. Entonces, en este último capítulo, pues ya nosotros nos enfrentamos a la historia, al desenlace, digamos que de la transformación de Jeonji. Nos enfrentamos también a algo que me parece que me llamó mucho la atención, y es que al final la hermana, lo que yo interpretaba es que la hermana también sentía el mismo deseo de entregarse a la locura. Y no me malinterpreten con esto, sino que yo siento que, y esta parte me llamó mucho la atención porque me recordó cuando leí Delirio de Laura Restrepo, que yo decía, o sea, mi reflexión cuando terminé de leer Delirio es como que la locura es muy fácil, o sea, la locura es como simplemente soltar, o la pérdida de la salud mental, por decirlo de alguna manera, es soltarse a un abismo. La cordura implica mucho más trabajo, mucho más mucho más sostenerse. Y esto digamos que son dos caminos, el camino que tomó Jeonji y el camino que tomó la hermana. La hermana de Jeonji lo que dice es, yo quisiera también, tengo una historia difícil, también tengo problemas, y quisiera también dejarme llevar. Pero tengo un hijo pequeño, y ella además por su forma de ser era como la que siempre resolvía, la que siempre ayudaba en la casa, la que siempre tenía que tener todo bajo control, y por eso pues ella no toma esa decisión, pero lo anhela. Entonces es otro tema que también me parece interesante de la obra.
Hay varias interpretaciones del final. En la lectura conjunta, pues algunas personas tenían una interpretación, otras otra interpretación, otras también digamos que investigaron un poco el discurso que dio Han Kang, la Nobel, cuando pues se le entregó el premio o cuando recibió o supo pues del reconocimiento, y habla un poco de la obra y del desenlace. Entonces de ahí pues también sacamos un poco de recursos para hacer la interpretación. Para mí fue una lectura muy interesante. Incómoda, sí. Difícil también. Un tema del cual quizás somos muy ignorantes, o yo, lo digo en términos personales, soy ignorante un poco de la cultura asiática o surcoreana, de las relaciones, de cómo funcionan las familias, cómo se trata a la mujer en estos entornos, en fin. Entonces, también es ilustrativo en el sentido que nos permite entender o acercarnos a una cultura que nos es ajena o que para mí es ajena. Yo pensé que no me iba a gustar y me encantó. Yo siento que ese libro va a ser de esos libros que yo voy a recordar por el resto de mi vida. No solamente por la historia, sino además también por la forma en la que es narrado. A mí me parece que el recurso que usa Han Kang de no darle voz a Jeonji dice mucho. Porque al final ella nunca habla, o sea, tú nunca entiendes su reflexión, su pensamiento, lo que hay detrás, porque ella nunca habla en el libro. O sea, hay unos apartes pequeñitos que están como en cursiva, que son como los sueños. Ella está contando al principio los sueños que tiene y que son parte, pues digamos que de esa fragilidad mental y de todas las situaciones que la llevan pues al desenlace que tiene la historia. Pero pues no la escuchas, o sea, mira, hay un capítulo desde el punto de vista del esposo, otra desde el cuñado, otra desde la hermana, y a ella nunca la escuchamos. Y eso para mí es como, dice mucho que no diga nada, o sea, dice mucho que ella no tenga voz en el libro, porque siento que también es una forma en la que Han Kang está diciendo, así es la realidad, o sea, ella no tenía voz. Entonces, bueno, eso es un poco mi interpretación. Yo básicamente les estoy contando mi experiencia y fue muy interesante. Es difícil, los invito y las invito, si les llama la atención este libro, denle la oportunidad. He notado en redes sociales que es un libro de amores y odios. Hay unas personas que como yo quedan fascinadas, otras personas que dicen para nada, no me gustó, y no hay ni una perspectiva correcta ni una incorrecta. Es simplemente pues lo mismo que pasa con la comida, lo mismo que pasa con todo. O sea, a algunos nos gusta, a otros no, y ya no pasa nada. Lo importante es haberle dado la oportunidad, y lo importante es además entender pues como todo lo que hay detrás de una obra como La Vegetariana de Han Kang. Gracias por ver el video hasta el final. Por favor, déjenme saber en los comentarios si ustedes ya leyeron La Vegetariana y qué tal les pareció, si les gustó, si fue una experiencia agradable o si simplemente fue un libro que jamás en la vida volverán a tocar. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, compartir este video con las personas que crean que les pueda interesar, y nos vemos muy pronto.